Hermano. Padre, queremos abrir tu palabra ahora. Queremos oír a nuestro hermano, pero que él va a exponer tu palabra. Ayúdalo, Señor. Ayúdalo para que esta congregación, por medio de la exposición fiel de tu palabra, sea transformada más a imagen de Cristo. Que nosotros seamos más como tu Hijo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Súper honrado por el regalo y la apreciación. Gracias, pastor. Me dejaron sin palabras. Pero vamos a predicar eso. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Como les mencionaba, contento de ver esta hermosa congregación. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartir la palabra del Señor. Es impresionante la manera como podemos estar en un lugar por primera vez y sentir que estamos en casa. Literalmente, a lo mejor no nos hemos visto nunca, pero tenemos que acostumbrarnos porque vamos a estar una eternidad juntos allá arriba adorando al Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que bien contento con esta bendición de poder estar aquí con ustedes. Reciban saludos de la iglesia Bautista Park en la ciudad de Rock Hill, Carolina del Sur, de sus pastores. Y ahora vamos a la palabra. Voy a estar cubriendo Efesios capítulo 4. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? All right. So vamos en Puerto Rico le decimos vamos en quinta. Vamos bien rápido entonces a cubrir esto con los 30 minutos que tenemos. Voy a estar dando lectura de los primeros 6 versículos, aunque voy a estar cubriendo los versículos 1 al 16, obviamente si da tiempo en 30 minutos. La palabra del Señor dice así: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Permítame orar una vez más. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Clamamos a ti, Señor, para que tu Espíritu sea hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que simplemente yo pueda menguar, que tú crezcas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Voy a poner los 30 minutos a correr. Ya me dieron más. Yo creo que subimos a 35. Gloria a Dios por eso. El Señor te habla de manera específica y te dice que desarrolles un plan de crecimiento para la iglesia IBM Cava. ¿La dije bien? Y dentro de un tiempo el Señor va a pedirte cuentas y decir, vamos a ver cómo resultó tu plan de crecimiento. La pregunta es, ¿qué cosas harías? ¿Qué incluirías en ese plan de crecimiento para la iglesia? Cuando hablo de crecimiento, muchas veces vamos rápido a los números, pensamos en más personas, pero quiero que pienses no solamente en los números, aunque sí queremos más personas que conozcan del Señor, pero que pensemos también en cómo crecemos individualmente, cómo maduramos en nuestra fe. Lo que voy a compartir con ustedes y lo que entiendo que el apóstol Pablo está compartiendo aquí en Efesios capítulo 4 tiene que ver mucho con esto. Cómo a través de la unidad que nosotros tenemos en el amor por unos por los otros, que surge de Dios específicamente,
el cual da diversos dones a la congregación, demanda que crezcamos y funciona como un plan de crecimiento para la iglesia del Señor. Así que eso es lo que quiero compartir en esta tarde, en esta noche. Número 1, vamos a empezar con ese verso 1 y de los primeros 6 versículos bajo el encasillado de unidad en amor unos a otros. Unidad en amor unos a otros. Ese crecimiento tiene que surgir de una unidad que tenemos al amarnos unos a otros. Pablo comienza diciendo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de manera digna de la vocación con que han sido llamados. Aquí hay un ruego de Pablo. Pablo, prisionero del Señor, como lo había mencionado en el capítulo 3 al principio. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Pablo es una persona que está completamente ligada al Señor Jesucristo, al punto de que él se identifica en el libro de los Romanos como un esclavo de Jesucristo, esclavo, atado, confinado a Jesucristo. Y él hace un llamado o una vocación o un llamamiento, lo cual utiliza básicamente las mismas palabras para identificar algo que ha acontecido ya. Y es este llamado autoritario, este llamado en el cual Dios nos ha convocado para ser partícipes de algo. ¿Ser partícipes de qué? Esto tiene que ver con la realidad de que hemos sido, todos aquellos que están en Cristo, convocados a participar del plan de Dios en la redención por medio de su iglesia. Esto es lo que Pablo ha ido estableciendo en los primeros 3 capítulos de Efesios. Si usted ha leído Efesios, sabe que está dividido en 2 partes, del capítulo 1 al 3 y del 4 al 6. Capítulo 1 específicamente, él detalla ese plan de Dios, el cual él dice que él va a reunir todas las cosas. En el verso 10, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como en la tierra. El capítulo 2, de manera resumida, él dice, tanto judíos como gentiles son parte de ese plan. Y en el capítulo 3, de manera resumida también, él dice en el verso 10, de este modo la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, luego de que en los primeros 3 capítulos Pablo ha instruido acerca de la soberana obra redentora de Dios en la persona de Jesucristo, y luego de interceder por el pueblo en Efesios en oración, ahora va a exhortar en los siguientes 3 capítulos de entonces cómo debemos vivir de acuerdo a lo que Cristo ha completado con su obra. D.A. Carson lo resume de esta manera. Él dice: los capítulos 4 al 6 hablan sobre la conducta de la iglesia dentro de la reconciliación cósmica de Cristo, sobre el fundamento de lo que Dios ha logrado en los capítulos 1, 2 y 3. Ahora, ¿cómo se ve esto? Sigamos avanzando, versos 2 y 3. Pablo dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo establece 5 piedras fundamentales de la unidad de la iglesia. Cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, tenemos que hablar de la unidad de los hermanos de la iglesia, y comienza con la humildad. Vivan con toda humildad. En otras palabras, la disposición de valorarse o considerarse a sí mismo apropiadamente, a la luz de lo que realmente somos. ¿Qué realmente somos? Pecadores salvos por gracia. Que no se nos olvide en la manera en cómo nos tratamos unos a otros, que somos pecadores, que por la infinita misericordia del Señor fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. No confundamos la humildad con minimizar quién somos como personas, pero tampoco lo exaltemos. Creo que C.S. Lewis nos da una buena manera de entenderlo. Él dice, la humildad no es pensar menos de ti mismo, sino pensar en ti menos. No somos el centro de atención. No somos la última Coca-Cola del desierto.
No, el centro es Jesucristo. Vivan de manera humilde unos con otros y vivan de manera amable o con mansedumbre. Manso no significa ser débil, es ser amable y bondadoso. Es ceder los derechos que tengo como persona. Es que cuando hacen algo en contra mía, no tener que estar llamando a cuenta a todo el mundo porque me ofendieron a mí. Y si me ofenden a mí, hay que paralizar todo hasta que se resuelva la gran ofensa que le han hecho a esta gran persona que soy yo. No, 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 no. Vivan de manera humilde, de manera en mansedumbre. La mansedumbre es la ausencia de la disposición a hacer valer los derechos personales, ya sea ante la presencia de Dios o los unos a los otros. Es aquí cuando por falta de mansedumbre le reclamamos a Dios cuando las cosas no salen como nosotros queríamos, o a los hermanos cuando no llenan nuestras propias expectativas. ¿Cómo crecemos la iglesia? Pablo dice, vivan de manera humilde, de manera mansa. Y luego, interesantemente y sabiamente, Pablo dice, con paciencia. En otras palabras, eso que les dije, a largo plazo. Repítanlo otra vez. Continúen haciéndolo. Es que usted no entiende, hermano, el pastor, es que el hermanito que está al lado mío, usted no entiende la gente que estoy lidiando yo, usted no entiende las cosas que están pasando aquí. Pablo está diciendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, no, sigue viviendo con humildad y mansedumbre a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, simplemente estamos imitando a Jesús. Jesús fue humilde, manso, paciente con todos. Obedecer las palabras de Pablo aquí significa parecernos más a Jesús. Vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, nos va a llevar a dos cosas. La primera es que nos vamos a soportar unos a otros. Soportarse implica que estás en una posición incómoda. Cuando tú tienes que soportar a alguien, significa que ese alguien te está poniendo en una situación incómoda. Y Pablo dice, sopórtense unos a otros. Y después dice, pero no lo hagan con las muelas de atrás. No sé si se entiende eso. No lo hagan a regañadientes. Estoy soportando al hermanito que tengo al lado, ¿verdad? No, Pablo está diciendo, sopórtense los unos a los otros en amor. Y para eso necesitan humildad y mansedumbre, con paciencia. Luego el verso 3 dice, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esforzarse aquí en la palabra significa literalmente una expectativa impaciente, lo cual les parece irónico que él dice que vivamos con paciencia, pero la manera en que vamos a esforzarnos para preservar esa unidad va a ser con impaciencia. ¿Alguna vez a usted ha deseado que llegue el día siguiente? Ya sea porque es un día súper especial, ya sea porque es el cumpleaños, ya sea porque se va de vacaciones, ya sea por la razón que sea, que usted está impaciente para que llegue el día, pero es una impaciencia buena. Una impaciencia, esa es la impaciencia en la cual nosotros debemos batallar y esforzarnos siempre por preservar la unidad del cuerpo, la unidad del cuerpo de Cristo, de los hermanos que Dios y hermanas que Dios ha puesto alrededor tuyo. Preservar la unidad, el cual es el sentido de ser uno. Debemos esforzarnos a preservar esta unidad. Seguimos avanzando, porque esa es la manera en que Pablo quiere que vivamos dignos, con mansedumbre, con humildad, soportándonos unos a otros con paciencia. Cualquiera diría que esto proviene de nuestra gran capacidad de hacerlo, pero Pablo aquí va a explicarnos que no, esto no surge de nosotros, esto surge de Dios mismo, y ahora se presta para comprobarlo en los versos 4 al 6. Él dice, hay un solo cuerpo, unidad es uno,
un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Uno. Permítame parafrasearlo para que lo podamos captar un poquito mejor. Pablo está diciendo, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un espíritu que nos ha llamado a ser parte de un cuerpo, que es la iglesia. A través de una esperanza que de vida eterna en el Evangelio de Jesucristo. Hay un Señor que es Jesús, que es proclamado en el Evangelio con poder para salvación del que cree en Él por medio de la fe, una fe que es manifestada en un bautismo del Espíritu Santo, el cual nos regenera a una nueva vida en Cristo y nos une a la iglesia. Hay un solo Padre, un solo Dios, quien es quien crea, gobierna, sostiene a todos en el universo. Hermanos, lo que está sucediendo aquí es que simplemente estamos viendo que la oración que hizo el Señor Jesús en Juan 17, Dios Padre la ha contestado. Jesús oró específicamente por esto. Él dijo, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. El Señor nos ha amado en la persona de Jesucristo y por medio de su obra nos ha rescatado y nos ha unido a un cuerpo para que seamos uno y para que nos amemos de manera tal que causemos curiosidad en todo aquel que nos ve. ¿Cómo es que esta gente se ama tanto? ¿Cómo es que esta gente tiene gozo y tiene esta capacidad de tener esa esperanza todo el tiempo? Bueno, hermanos, cuando nosotros vivimos en humildad, en mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros, cuando nosotros estamos en amor aplicando estas cosas y reconocemos que todo esto proviene de Dios, Dios está manteniendo su iglesia unida. Y la iglesia unida crece, crece. Vamos a seguir avanzando, porque algo bien interesante que empieza a suceder ahora es que el Señor a través de Pablo empieza a darnos información de la importancia de cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de la iglesia. Aquí entramos al próximo encasillado, la unidad de un cuerpo diverso. Verso 7. Verso 7 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y quiero resaltar una pequeña frase o dos palabras. Cada uno. A cada uno. Cada uno que está en el cuerpo, que está en la iglesia, se le ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estos son buenas noticias y esto nos ayuda a entender que podemos entonces evitar lo que son los extremos de sentirme completamente inadecuado para servir al Señor y el extremo de sentirme superior a otros porque sé más de la cabeza, pero no lo expreso con mis acciones. Tanto un extremo como el otro son extremos que son destruidos por este texto. Este texto nos dice, cada uno se le ha concedido de parte de Dios. Dios te ha concedido un don específico de gracia para la edificación de este cuerpo. No hay excusa de sentirnos inadecuados, ni tampoco la arrogancia de sentirnos más. La gloria es del Señor. Para probarlo, mira lo que hace el apóstol Pablo. Esto es bien interesante. El apóstol Pablo lo que hace es que va al Antiguo Testamento y cita el Salmo 68 para probar su punto. Veamos, verso 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué está sucediendo aquí?
Pablo está utilizando un texto del Antiguo Testamento, específicamente el Salmo 68, verso 18, donde en el Salmo 68, aunque es un poquito complicado de interpretarlo porque es un salmo difícil, tenemos una imagen que Pablo está utilizando para validar lo que él está haciendo, lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este Salmo 68? El Salmo 68 presenta la imagen de un rey que sale a la guerra. Este rey obtiene la victoria, rescata y tiene un botín de guerra, y este botín de guerra él lo trae cuando regresa a su lugar. Esto es lo que está sucediendo en el Salmo 68. Ascendió a lo alto, lleva cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. De manera específica, este salmo está celebrando la victoria de Dios al rescatar a Israel de Egipto y darlo de vuelta al mundo como un pueblo redimido, pero también el salmo está anticipando otra victoria. Está anticipando la victoria de Cristo siendo ascendido a los cielos luego de haber descendido a la tierra para salvar. Pablo mismo se encarga de explicar esto en los siguientes versos 9 y 10, donde luego de explorar o presentar la imagen del Salmo 68, ahora explica cómo esa imagen que él está usando es la imagen de Cristo. Versos 9 y 10 dice, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Esto no está haciendo una referencia a esta idea de que Jesús fue específicamente al infierno a arrebatarle las llaves a Satanás mientras el viernes, entre el viernes y el domingo de la resurrección. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que Jesús fue ascendido a los cielos luego de haber sido resucitado, pero antes había descendido a la tierra, o sea que Dios fue encarnado. Y en las profundidades de la tierra, el dolor de la cruz, lo explica Pablo en Filipenses 2, mejor de lo que yo lo puedo expresar, simplemente lo voy a leer. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre de que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo que Él descendió? ¿Cómo que Él ascendió? Sí, Él descendió. Él es este rey que vino a rescatar. Y Él es este rey que cumplió la misión a la cual fue llamado. Rescató. ¿A quién rescató? A ti. Él vino a rescatarte de las tinieblas a la luz admirable. Él vino de estar muerto a darte vida. Él te rescata y como botín de guerra te entrega a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, la palabra nos está diciendo que no necesariamente tú tienes un don que Dios te ha dado. Y me gusta más el don de aquel que el mío. Y no me gusta el don mío porque el de él es mucho más popular que el mío. No. Aquí no está hablando del don que tú tienes. Aquí está hablando de que tú eres el don. De que tú eres a quien Dios ha rescatado de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, de un mundo secular a una sociedad que está ciega, muerta en sus delitos y pecados, a una sociedad nueva, llena de gente con vida nueva, que ahora tiene el poder del evangelio que comparten y que es salvación para todo aquel que cree. No es cualquier cosa lo que el Señor ha hecho con tu vida. No es cualquier cosa el hecho de que tú estés presente siendo parte de una comunidad de fe que es la iglesia. Entonces, hermanos, cuán importante
es que entendamos la obra redentora de Cristo y que vivamos los unos a los otros, creciendo en amor, en armonía, porque de esta manera es que va creciendo la iglesia. Esto es exactamente lo que vemos en Marcos 5. ¿Se acuerdan Marcos 5 cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos al otro lado? Bueno, se lo dijo en el 4, pero en el 5 llega al otro lado y hay un endemoniado, el endemoniado gadareno. Esto es exactamente lo que Jesús hace. Jesús fue al rescate de este hombre y ¿qué hace? Lo arrebata del poder de las tinieblas. ¿Y qué hace después? Lo une a su plan redentor para dar a conocer la obra del Señor. Eso es lo que Él ha hecho contigo, eso es lo que Él ha hecho conmigo. El Señor vino a rescatarnos. El Señor vino para que seamos arrebatados de las tinieblas y para que seamos parte de su plan. Hermanos, en resumen, la imagen del Salmo 68 es utilizada por Pablo para establecer que Cristo es el Rey, que vino a salvar a los que estaban cautivos en sus delitos y pecados y los ha entregado como un regalo a su iglesia. Por lo tanto, ¿cómo podemos ser consumidores de la iglesia? ¿Cómo podemos simplemente venir a la iglesia y consumir y consumir y consumir sin dar? Somos contribuidores. Y miren lo que Pablo empieza a explicar ahora en los siguientes versos, versos 11 y 12. Él dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué bendición. Qué bendición que el Señor ha dado apóstoles y profetas, que son el fundamento de nuestra fe, de las enseñanzas de Jesucristo. Hoy día, ¿hay apóstoles o no hay apóstoles? Pregúntenle en la semana al pastor Dardo, él les va a decir. El Señor ha dado evangelistas, Él ha dado pastores y maestros como un regalo. Hermanos, los pastores de esta iglesia son un regalo para la iglesia. Los pastores son un regalo que Dios ha dado para capacitarlos a ustedes en la palabra del Señor, para que ustedes junto con Él lleven a cabo la obra del ministerio en este lugar donde Dios los ha puesto. Qué retrato más hermoso de lo que nosotros estamos viendo aquí, de que todos somos diferentes. Pero aunque todos somos diferentes, todos somos uno en Cristo. Y todos somos ministros del evangelio para la edificación del cuerpo. Por lo tanto, Dios te ha rescatado y te ha entregado como un don a la iglesia. Me encanta la analogía que trae el pastor Richard Cokin. Él dice lo siguiente referente a un partido de fútbol. Yo creo que esas analogías son perfectas. Estoy en el lugar perfecto para hablar de eso. Pero él dice, es como si fuera un partido de fútbol con 22,000 personas que necesitan estar en el juego, pero lo único que hacen es estar en las gradas. Y 22 jugadores que necesitarían un descanso porque están para arriba y para abajo todo el tiempo. Él dice, los pastores serían los coaches y jugadores al mismo tiempo, que entrenan a la iglesia en amar a Dios, amar unos a otros y amar a su comunidad, trabajando en conjunto como un equipo contra el mundo, la carne y Satanás. Los espectadores del juego no puede ser la misma iglesia, sino el mundo de no creyentes que nos observa, compuesto de amigos, familiares, colegas y miembros de esta comunidad. A veces pensamos que los jugadores y la acción de la iglesia son de los que están acá arriba el domingo. Y eso le toca al pastor. No, eso que lo haga el líder, eso es lo que lo haga fulano. No, nos toca a nosotros. Nos toca a todos nosotros. El pastor los equipa en la palabra para que llevemos a cabo la obra del ministerio. Nosotros no estamos en las gradas. Si Dios te ha salvado, si Dios te ha rescatado y si Dios te ha entregado a la congregación, a la iglesia, como un regalo a la iglesia, y cada uno tiene ese don, significa que no estás en las gradas, estás en el juego.
estás en el juego. Las gradas es la gente. Permite que con tu vida la gente pueda ver el juego y diga, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? Háblame de esa esperanza que tú tienes. Muéstrame por qué tú puedes estar gozoso cuando yo sé que tú estás pasando por esta circunstancia. Y predícales a Cristo. Comparte el evangelio. Así estás en el juego o no estás en el juego. Continuamos, que se me acaban los 30 minutos. Último punto, esta unidad, hermanos, de amor los unos a los otros, en humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor, que surge de la unidad de Dios misma, ante una unidad de diversidad de dones, demanda crecimiento. Debemos crecer. Cada uno de nosotros debemos crecer en la palabra del Señor. Y esto es lo que Pablo expone en los siguientes versos. Él comienza diciendo en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros debemos esforzarnos por la unidad y ser parte del juego como ministros. Debemos madurar en nuestra fe. En otras palabras, cada día debemos buscar parecernos más a Cristo. Y para parecernos más a Cristo vamos a requerir todo lo que Pablo ha dicho en la manera en que debemos vivir dignamente. Debemos buscar ser como Cristo. Hermanos, quiero alentarte en algo. Hermanos y hermanas, nosotros pasamos por ser parte de un mundo caído, por pecados pasados, consecuencia de nuestros pecados o simplemente el pecado de otras personas hacia nosotros. Nosotros constantemente estamos pasando por circunstancias de extrema dificultad. Y yo estoy seguro que aquí todos están pasando por algo complicado en sus vidas. Lo que quiero animarte simplemente es en esta forma, es a veces yo me encuentro y hablo por mí mismo, me encuentro pidiéndole al Señor que quite una circunstancia de mi vida, la cual Él mismo ha permitido para seguir formándome a su imagen. Y sin darme cuenta le estoy pidiendo al Señor, saca la herramienta que estás usando para formarme. Y no me doy cuenta que lo que Dios está permitiendo a mi vida, lo está permitiendo con un propósito para seguir formándome a su imagen, para seguir trabajando esas imperfecciones que están en mí, para seguir sacando ese pecado que yo pensé que ya no estaba, o asombrándome porque ¿cómo es posible que yo pensé esto? ¿Cómo es posible que yo dije esto? ¿Cómo es posible? Sí, el Señor permite circunstancias en nuestra vida para seguir formándonos a la imagen de Cristo. Crezcamos en la palabra del Señor. No significa que vamos a pasar en comodidad, no significa que el Señor va a poner una protección donde nada va a venir a nuestras vidas, significa que pase lo que pase, nosotros vamos a estar seguros en sus manos. Y el día que nos caemos en su mano. Qué lindo es estar en su mano y sabiendo que nada nos va a arrebatar de su mano. Él es bueno, Él es perfecto, Él nos rescató y el rescate que Él completó lo hizo bien, lo hizo perfecto y Él mismo lo dijo, consumado es. It is finished, está completado. Verso 14, Pablo dice, entonces, ¿por qué tenemos que crecer? Para que no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Hermanos, no seamos movidos por todo viento de doctrina, evaluemos bien a quién escuchamos. Yo les exhorto a que usted sea bien intencional en cada día en que la iglesia se reúne, a que usted lea los textos que se van a estar predicando, a que usted tome apuntes mientras se está enseñando la palabra, a que usted llame a unos hermanos durante la semana y haga preguntas del texto y haga preguntas a los pastores. A los pastores les fascina cuando hay un miembro que le hace una pregunta acerca del sermón que predicó, porque lo primero que pensamos como pastores es,
Wow, ¿me escuchó? Es una bendición cuando nosotros tenemos intriga y tenemos curiosidad por la palabra de Dios. Y así es que crecemos. Preparémonos desde el sábado, cada vez que nos vamos a reunir el domingo como el cuerpo del Señor, a recibir la palabra y a ser edificados y equipados para que entonces en la semana podamos llevar a cabo la obra del ministerio. Conclusión, hermanos, Dios quiere que nos esforcemos. Antes de la conclusión, permítame leer los versos 15 y 16. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. En resumen, el plan de crecimiento del Señor ha sido expuesto por la obra redentora de Jesucristo. Nos ha rescatado, nos ha dado vida, nos ha dado como un regalo a la iglesia, nos exhorta a que vivamos de una manera humilde, mansa, con paciencia, soportándonos en amor. También nos demanda que crezcamos en Él. Cuando tú creces, la iglesia crece, porque tú eres la iglesia. Así que Dios quiere que nosotros crezcamos en madurez. Pregunta de reflexión. ¿Hablarías con un hermano o hermana maduro en la fe o con los pastores en esta semana y le preguntarías la pregunta directa de cómo ellos recomiendan que tú puedas servir en áreas de la iglesia? ¿Le preguntarías qué áreas tú crees que debo crecer? ¿Qué lecturas me recomiendas para seguir aprendiendo de quién es Dios? ¿Qué áreas y faltas te estás viendo en mi vida que a lo mejor son ciegas para mí, que no me permiten avanzar? ¿Tendrías la humildad y la mansedumbre de preguntar esas preguntas con hermanos que lo que más anhelan es verte crecer en el Señor? Hermanos, cumplan la obra del ministerio. Sirvan al Señor, porque Él es digno de ser servido, de ser adorado. Por último, si hay alguien aquí que no conoce del Señor o que no está seguro de su salvación, tú sí estás en las gradas. Tú sí estás fuera del juego. Y el Señor, cuando llegue el día del juicio, va a juzgarte. Y si tu fe no está depositada en el Señor Jesucristo, serás hallado culpable. Yo te ruego por todas las misericordias del Señor que tú le des la espalda a tu pecado, que tú creas en el Señor Jesucristo para la salvación de tu alma, que vengas a Él para recibir la vida preciosa que el Señor da, para que vengas a ser parte de la familia de Dios y tenerlo a Él como Padre, a Jesús como el mayor de tus hermanos y a una familia completa como hermanos en Cristo que te ayudarán a crecer y a compartir una eternidad adorando al Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Permítanme orar. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento. Gracias por tu palabra y por tu obra redentora. Tú viviste, Señor, y sufriste el castigo que merecíamos. Y tú venciste, Señor, al ofrecerte como sacrificio expiatorio por nuestros pecados, pero sin pecado. Y ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Por eso resucitaste al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Señor, que nuestros ojos como creyentes, como iglesia, estén puestos en ti. Ante cada situación, ante cada circunstancia. Permite, Señor, que podamos creer y proclamar el Evangelio de Cristo cada día de nuestra vida, Señor, que podamos asistir regularmente a los hermanos y a la congregación, que podamos contribuir con la oración, con tiempo, con talentos para el alcance de otras personas y que podamos dar con sacrificio para el ministerio evangélico de nuestra iglesia. Señor, que tu nombre sea exaltado,
Que seas tú fortaleciendo a Pastor Dardo y los líderes de esta iglesia. Que seas tú dándole las herramientas y que sean equipados para que proclamen sin vergüenza el evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.